Muchas gracias por permitirme hoy compartir de la palabra de Dios. He estado reflexionando sobre un tema que me parece importante y muchas veces en la consejería ocurre que una persona dice, yo sé que Dios me ha perdonado, pero no siento el perdón de Dios. Yo sé que los hermanos me tienen que perdonar, pero no quieren perdonarme. Yo sé que Dios me ha perdonado o que los hermanos ya me han perdonado, pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. Y muchas veces cuando experimentamos esta situación, muchas veces hay que llegar a la raíz de esta situación. Y la raíz tiene que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y es precisamente sobre esto que me gustaría que pudiéramos reflexionar en esta oportunidad. Cuando Jesús comienza su ministerio, lo leemos en Mateo capítulo 4, versículo 17, Mateo 4, 17, dice la escritura, ¿desde cuándo? Desde que sale del desierto y es tentado por el diablo, recordemos que es bautizado por Juan, después es tentado en el desierto por el diablo y después pasa algo y es que a Juan lo encarcelan. Y cuando Jesús se entera de esta noticia, parece ser que él lo miró esto como, o lo interpretó como una señal, y entonces él comienza su ministerio ahí. Entonces, desde entonces, o sea, después que ha salido del desierto, ha sido tentado por el diablo, después que Juan está encarcelado, dice la Escritura, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra arrepentirse, arrepentíos, tiene que ver con una expresión que para nosotros es distinta a la concepción que tenemos del arrepentimiento. Porque por lo general cuando alguien se arrepiente es como que tiene un dolor, un pesar dentro. Pero en la Biblia la palabra arrepentimiento, metanoia, en el término griego, significa cambio de mente. Cambio de mente. Entonces, ¿quién es el que se arrepiente? El que cambia de mente. En otras palabras, Jesús les dice, cambien de mente. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta expresión, reino de los cielos, recordemos que es una expresión que reemplaza a otra. ¿A qué? A la palabra Dios. El judío, en ese sentido, es muy precavido y no quiere utilizar el término Dios. Entonces Jesús, dentro del contexto donde él está, él también actúa como un judío más y entonces él dice el reino de los cielos. Ahora, ¿quién reina en los cielos? Dios. En otras palabras, este pasaje dice que Jesús comienza su ministerio y de ahí en adelante va a seguir con esta tendencia diciendo, cambien de mente porque el gobierno de Dios se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay otro texto en la escritura que nosotros conocemos de memoria, estos versículos que están en Primera Juan, pero es bueno que los recordemos hoy para que podamos entender el tema que vamos a desarrollar sobre el arrepentimiento. Primera Juan 1, 8 y 9 dice en la escritura, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Prestemos atención. Si decimos que no tenemos pecado, el pecado y el arrepentimiento tienen que ver con la dirección, con el rumbo, con el rumbo. A los primeros cristianos se les llamaban los del camino. Y esto también tiene que ver con el pecado. Porque el pecado es lo que te ha sacado del camino. Entonces, cuando uno se ha desviado del camino, está en pecado. Cuando vuelve, quiere decir que ha cambiado la mentalidad, se ha arrepentido y ha vuelto nuevamente al camino. Si confesamos, dice en la Escritura, si confesamos que nos hemos desviado del camino, ¿sí? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad. Recordemos que acá también hay dos conceptos. Por un lado, perdonar el pecado significa puntualmente perdonar que te hayas desviado. Y limpiar la maldad, en otras palabras, es el trabajo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros para quitarnos la tendencia a seguir saliéndonos del camino. Vamos a dar un ejemplo en cuanto a esto. Aquellos que conducen un coche saben perfectamente que el volante es necesario mantenerlo mientras uno va conduciendo. ¿Por qué? Porque hay que ir corrigiendo continuamente el rumbo. Hay coches que tienen las ruedas bastante desalineadas y entonces hay una tendencia al coche a salirse ya sea por la derecha o por la izquierda, y con el volante lo que hacemos es corregir. Entonces, este pasaje, si lo miramos desde el punto de vista de la conducción, Dios dice, mira, si reconoces que te has salido del camino o que continuamente tienes una tendencia a salirte del camino, Dios es fiel y justo para ayudarte en esto. Pero antes tienes que confesar que te sales del camino, que tienes esa tendencia a salirte del camino. Y Dios es fiel y justo para perdonarte cuantas veces te hayas salido del camino y para ayudarte a que no te salgas del camino. En otras palabras, limpiarnos, perdonarnos el pecado y limpiarnos de toda maldad. Hay una noticia que ocurrió en España. Disculpen que no traigo una noticia de Argentina porque estoy un poco desfasado en cuanto a los acontecimientos allí, pero es una noticia que seguramente que ocurre en Argentina como en cualquier otro sitio. Pero en el mes de agosto, hubo algo que llamó mucho la atención. Hubieron varios incidentes contra personas homosexuales, gay, ¿no? Y que terminaron en palizas muy grandes, y una de ellas llegó a la muerte. Es el caso de este periódico de España, del día 3 de agosto de este año, donde tiene este titular: la policía no ve arrepentimiento en los mensajes que enviaron los presuntos agresores tras el asesinato de Samuel. Y la pregunta que me hago frente a este titular es: ¿la policía no ve arrepentimiento? Me hago la pregunta: ¿el arrepentimiento se ve? ¿Se nota? ¿Se percibe? ¿Cuál es la clave para decir se ha arrepentido o no se ha arrepentido? ¿Cómo alguien puede meterse dentro del otro y decir se ha arrepentido o no se ha arrepentido? Seguramente que no es lo que está por dentro, sino lo que uno refleja por fuera. Porque más abajo, en la noticia donde está el punto rojo, dice: los supuestos autores se reunieron 1 hora y media después en un parque público para comentar la paliza. A través de WhatsApp se envían mensajitos y entonces el mensaje dice: mira, nos juntamos en el parque y vamos a comentar lo que hemos hecho. Se juntan todos, que era un grupo de chicos y chicas jóvenes, ¿no? Y empiezan a hablar sobre la paliza que le dieron a Samuel. Bueno, paliza que terminó en muerte. Y la policía llega a la conclusión de que esta gente no se ha arrepentido, porque después los toman, los encarcelan, ¿no? Y entonces están buscando ese sentir, de ese pensamiento, esa actitud, ¿no? Que diga: se me fue la mano, lo hice mal. Pero la policía dice: estos no se han arrepentido. Si avanzamos un poquito en cuanto al Salmo 19:12, nos da un poquito de luz en cuanto a qué es esto de que puedo arrepentirme, no puedo arrepentirme, quiero arrepentirme, no quiero arrepentirme. Dice el Salmo 19:12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice el salmista. Y entonces le pide a Dios: líbrame de los que me son ocultos. Muchas veces ocurre que todos reconocen que lo que yo he hecho está mal, y yo soy el único que no reconozco que está mal. Y me pregunto: ¿qué hice mal? Yo no creo que sea para tanto. No he cometido pecado en esto.
Es como que estamos cegados un poco y el salmista dice, si te ocurre esto, dile a Dios, líbrame de aquellas cosas que me son ocultas. Una ayuda más. Recordemos lo que dice Jesús respecto al Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8. Juan 16, 8, dice la Escritura, y cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si bien esta es la labor del Espíritu Santo en el mundo, recordemos que todos nosotros dimos el primer paso, que es el paso de arrepentimiento, el paso de cambiar de mente para meternos en el camino de Dios. Y eso ha sido gracias a la obra del Espíritu Santo. Ahora, ese Espíritu Santo que antes obró en nosotros, sigue obrando en cada creyente, ahora desde el interior, guiándonos, dándonos convicción de pecado, Cuando Ananías y Zafira quieren hacer un engaño en la iglesia primitiva, Pedro los intercepta, habla con ellos y les hace la pregunta, ¿han vendido ustedes el campo por el precio que dicen? Y ellos dicen, sí, ¿no? Y no se dan cuenta de que en realidad están cerrados, no ven el error. Y Pedro dice, ustedes le han mentido a Dios. Ahora, ¿se le puede mentir a Dios? Desde luego que no. Pero este Dios es el que obra dentro de nosotros, convenciéndonos de que estamos salidos del camino. El arrepentimiento nos ayuda a obtener tres tipos de perdones. El arrepentimiento nos ayuda a obtener el perdón de Dios, el perdón de la gente y el perdón de mí mismo. Entonces, cuando yo digo me he arrepentido, ¿vale? Ahora, la pregunta es, ¿crees que Dios te ha perdonado? ¿Crees que la gente te ha perdonado? ¿Tú te has perdonado a ti mismo? Y muchas veces decimos, sí, siento que Dios me ha perdonado, o no, no siento que Dios me ha perdonado, pero creo lo que dice la palabra de Dios, al final Dios me ha perdonado, le creo a Dios. Después me enfrento a la gente, y la gente puede tener la actitud de perdonarme o no perdonarme, pero si han visto arrepentimiento o no. Pero también puedo decir, bueno, yo no siento que la gente me haya perdonado, o no creo que me hayan perdonado. Bueno, veamos las actitudes y nos daremos cuenta si te han perdonado o no. Pero en tercer lugar también podemos dudar sobre el perdón que nosotros hemos recibido. Y uno puede decir, yo no siento que en realidad la gente me haya perdonado, que Dios me haya perdonado. O si no, también puedo decir, yo no me puedo perdonar a mí mismo. Ahora, cuando nos enfrentamos a algunos de estos sentimientos, no sentir que Dios me haya perdonado, no sentir que la gente me haya perdonado, no poder perdonarme a mí mismo, una de las cosas que tengo que cuestionarme como consejero cristiano y como creyente en general es si realmente me he arrepentido, si realmente he pasado por el proceso del arrepentimiento. Hay un texto en la Escritura que está en Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 8, Gálatas capítulo 6, versículo 7, que dice así la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo leo nuevamente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre y la mujer siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí comienza este pasaje hablando de lo siguiente, que no podemos engañarnos a nosotros mismos, tampoco lo podemos engañar a Dios.
A Dios no lo vamos a engañar, ¿sí? Y por ahí podemos pensar que lo podemos burlar en el sentido de que le mostramos carita de triste y entonces Dios dice, bueno, lo perdono a este. No, acuérdate de algo, que si no ha habido arrepentimiento es muy difícil que Dios te perdone. Si no confiesas tus pecados, Dios no te va a perdonar. Entonces, Dios no puede ser burlado. ¿En qué sentido Dios no puede ser burlado? Porque cuando Dios mira el pecado, tu pecado, el mío, cuando nos hemos desviado del camino, Dios dice, has sembrado mal. ¿Cómo que has sembrado mal? Sí, porque lo que ha cosechado ahora es fruto de la siembra. Lo que ha cosechado ahora es fruto de la siembra. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros sembramos y cosechamos algo, por ejemplo, cosechamos una infidelidad. Es muy difícil perdonar una infidelidad dentro del matrimonio. Ahora, ¿por qué es tan difícil perdonar una infidelidad? Bueno, vamos a mirar lo que ha ocurrido antes de esta cosecha, que es el proceso de la siembra. Para que ocurra el proceso de la siembra, por lo menos hay tres factores fundamentales. Uno, hay que preparar la tierra. O sea, no puedo tirar la semilla a cualquier lado. Tengo que preparar la tierra. En segundo lugar, tengo que introducir la semilla. Si no pongo semilla, no va a crecer nada, ¿sí? Y en tercer lugar, tengo que regar, tengo que cuidar eso, porque si no, lo pequeño que brote al final se va a morir. Entonces, ¿cómo llego a esto de la infidelidad? ¿Y por qué me cuesta tanto de perdonar en otro la infidelidad? Porque recordemos que no solamente tengo que perdonar, no solamente tengo que perdonar ese acto en sí, sino que me hago preguntas. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuántas veces fue? ¿Sí? Que tiene que ver con preparar la tierra, poner la semilla, regar o cuidar esto. Entonces, cuando uno de pronto dice, bueno, perdón, me equivoqué, se me fue la mano, no es para tanto, un error lo tiene cualquiera, tú sabes cómo yo soy, y el otro no me perdona, y es porque en realidad no me he arrepentido. Y para poder realmente arrepentirme o para poder guiar a otra persona al arrepentimiento, es preciso pasar por los procesos anteriores, que son procesos de siembra, donde al final coseché lo malo. Por eso dice la Escritura, no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Yo no puedo llegar a Dios y decirle, Señor, yo no sé por qué me ha pasado esto. Y el Señor dice, ¿qué has sembrado? Y entonces nos desafía a poder arrepentirnos de esa siembra que he hecho. Avanzamos un poquito más y quiero que miremos este pasaje de la Escritura que nos habla sobre qué hace Dios para producir en nosotros arrepentimiento. Dice 2 Corintios capítulo 7, verso 9, 2 Corintios capítulo 6, 7, verso 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, quiero que prestemos atención a lo que está escrito en amarillo. Habla del contristado para arrepentimiento. La tristeza que es según Dios, que produce, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Tristeza que produce arrepentimiento. Pero no es una tristeza mía, sino una tristeza que tiene un origen en Dios. Dios me lleva a esa tristeza, a ese dolor, a ese remordimiento dentro de mí que al final desemboca en el arrepentimiento. Es por eso que cuando alguien se nos acerca con un corazón entristecido, muchas veces somos rápidos en decir,
le voy a quitar la tristeza de encima, le voy a decir lo que dice la Escritura con respecto al perdón, pero atento. Por ahí muchas veces es necesario esperar el tiempo de Dios, porque hay un proceso en que la tristeza va en aumento para que desemboque en el arrepentimiento, porque ese arrepentimiento es el que me va a ayudar a cambiar de mente, me va a ayudar a cambiar de mente. Muchas veces no, no hay un cambio de actitud, no hay un cambio de conducta, porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántas veces tú y yo hemos ido a Dios y le hemos dicho, Señor, perdóname? Y el Señor dice, ¿cuántas veces? Bueno, Señor, lo que pasa es que tú sabes que soy débil en esto y demás. Y el Señor dice, a ver, un momento. La forma de que tú puedas cambiar la mente, el pensamiento, la actitud, es que tengas un correcto arrepentimiento. Pero para lograr eso es necesario pasar por el proceso de la tristeza. Es una tristeza según Dios, ¿no? Uno de los versículos que muchas veces tenemos ocultos en la Escritura. Quiero hacerte una pregunta. La pregunta es una pregunta que nos vamos a tratar de responder y la pregunta dice así: ¿cuándo ocurre el perdón de Dios? A ver, ¿cuándo te parece que ocurre el perdón de Dios? Y te doy 5 opciones. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay confesión, cuando hay un momento de pedir perdón a Dios, cuando hay conversión, o sea, cuando cambio de rumbo, o cuando hay compensación por el mal que he causado. La palabra compensación es una de las cosas que muchas veces nos olvidamos, pero está muy presente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si por un error mío te rompo la herramienta que tú me prestaste, lo correcto que sería que, bueno, que me arrepienta, que me he equivocado, la usé mal a la herramienta, que vaya y que te diga, perdóname, nunca más lo voy a hacer, pero tú estás esperando algo de mí. ¿Qué cosa? Que te compre la herramienta. Esa es la compensación. Si tú me la has prestado y yo no te la devuelvo, entonces una forma de demostrarte mi arrepentimiento es que te la devuelvo. Bueno, una vez que ya tenemos en claro los conceptos, te pregunto, ¿cuándo ocurre el perdón de Dios? ¿Cuando me arrepiento? ¿Cuando confieso? ¿Cuando pido perdón? ¿Cuando me convierto? O sea, cuando cambio de rumbo. ¿O cuando compenso? O sea, devuelvo, doy de acuerdo al daño que he causado. ¿Cuál te parece que es la respuesta? Acuérdate de lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El texto dice que ¿cuándo ocurre el perdón de Dios? ¿Cuándo ocurre el perdón de Dios? El perdón de Dios ocurre cuando confieso el pecado. Cuando confieso el pecado. Ahora, avanzamos un poquito más. Y la pregunta cambia un poquito. ¿Cuándo siento el perdón de Dios? ¿Cuándo siento el perdón de Dios? Cuando hay arrepentimiento en mí, cuando hay confesión, cuando hay un pedir perdón, cuando hay conversión, cuando hay compensación. ¿Cuándo siento? La pregunta anterior era ¿cuándo Dios me perdona? ¿Cuándo ocurre el perdón de Dios? Pero otra cosa muy diferente es cuando yo siento el perdón de Dios. Y muchas veces no siento el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque todavía me falta algo. Todavía me falta compensar. Todavía me falta convertirme, o sea, cambiar de rumbo. Todavía me falta pedir perdón a la persona que he ofendido. Todavía me falta confesarlo, decirlo. No solamente algo que ha ocurrido mentalmente en mí, todavía me falta eso. Ojo, no quiero decir que esto siempre tenga que ocurrir, pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué muchas veces no siento el perdón de Dios? Si Dios ya me ha perdonado, porque muchas veces necesito transitar un camino, transitar, decíamos, un camino de arrepentimiento genuino,
¿Cuándo podemos decir que tenemos un arrepentimiento genuino? Un arrepentimiento genuino. Quiero que consideremos a continuación esta escalera que tiene algunos escalones que tú ya los has visto o que los hemos mencionado, que tiene que ver con el arrepentimiento, la confesión, el pedir perdón, la conversión, el cambio de rumbo, la compensación, o sea, pagar por el daño que he hecho, pero le hemos agregado un peldaño más, que es el perdonar. Es el perdonar. Recordemos que en la oración del Padre Nuestro, Jesús condiciona el perdón de Dios a que nosotros perdonemos a la gente. O sea, Dios nos puede perdonar, Dios nos va a perdonar, Dios es fiel para perdonarnos, pero muchas veces este perdón está condicionado a que si yo me opongo, me resisto a perdonar a otros. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos, si yo aún no siento el perdón de Dios, si yo aún no siento el perdón de la gente, o si yo no me puedo perdonar a mí mismo, ¿en qué puedo estar fallando? ¿En el arrepentimiento? O sea, todavía no he cambiado de mente, de pensamiento en cuanto a lo que haré o lo que seguiré haciendo. En cuanto a la confesión, todavía me falta decirlo públicamente o decírselo a la persona ofendida. O en cuanto al pedir perdón, porque puedo reconocer que he hecho algo malo, pero pedir perdón es pedir que ya no se me pida cuenta sobre eso, no se me reclame sobre eso. O si no, con respecto a la conversión, a lo mejor no he cambiado de rumbo y no estoy demostrando a través de mis acciones que realmente me he arrepentido. A lo mejor no obtengo el perdón de la gente porque todavía me falta compensar el daño que he hecho. O quizás todavía me falta perdonar a otros. Y es por eso que no puedo experimentar un arrepentimiento genuino, un perdón genuino de parte de Dios, recibirlo, porque todavía me falta perdonar a otros. Dice la Escritura en Lucas capítulo 19, verso 7, que Jesús se encuentra en la casa de Zaqueo. Y dice la Escritura lo siguiente, Lucas 19, 7. Al ver esto, que Jesús había entrado a la casa de Zaqueo, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué dice Jesús? Dice Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Cómo cierra la boca Zaqueo a los que murmuraban? ¿Cómo cierra la boca? Diciendo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, que seguramente sí, lo devuelvo 4 veces más. ¿Cómo reacciona Jesús frente a esto? ¿Cómo reacciona Jesús? Jesús dice, la salvación ha llegado a esta casa. Fue necesario no solamente confesarlo, no solamente invitar a Jesús a la casa, no solamente preparar una linda mesa, sino demostrar que había un cambio de mentalidad demostrado en las acciones. Hay 2 enemigos profundos, fuertes en contra del arrepentimiento. Uno es el orgullo, que lo podemos contrarrestar con la humildad, y otro es la vergüenza, que lo podemos contrarrestar con el valor. El orgullo y la vergüenza son 2 cosas que tenemos que superar para poder dar el paso de arrepentimiento. Y se superan con humildad y con valor. Orgullo y vergüenza. Seguramente que son 2 elementos que tú y yo hemos experimentado. Yo creo que todos los hemos experimentado, ¿no? ¿Cómo voy a ir a pedir perdón? Yo no he hecho nada malo, ¿no? En cambio, la humildad que dice, es verdad, lo hice, no volveré a hacerlo, me arrepiento, me doy cuenta del daño que he causado. Por otro lado, la vergüenza, ¿no? ¿Qué voy a ir ahí? Todo el mundo ahora va a hablar mal de mí, y qué van a pensar y demás. Pero de pronto
esa vergüenza superada por el valor que dice, ¿sabes qué? Creo que Dios me va a perdonar y me va a ayudar a enmendar la situación. Y si tengo que pasar por un momento difícil, Dios me va a ayudar a pasarlo, pero voy a poder caminar con la cabeza en alto. Dice la Escritura que dos hombres subieron al templo a orar. Y dice Jesús que después de orar, Él saca la conclusión de los dos hombres. Os digo que uno descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No tiene sentido tirarnos flores en medio de la oración cuando estamos orando, tratando de hacerle ver al que está al lado nuestro cuán buenos somos, o tratar de engañar a Dios, si es que lo podemos engañar, diciéndole que en realidad todo fue un error y no fue nuestro deseo causar daño. Quien se humilla, dice la Escritura, será enaltecido. ¿Cuál es tu frase de arrepentimiento? ¿Cuál es tu frase preferida de arrepentimiento? Hay algunos que dicen, no sé qué decir, no sé cómo hacerlo. Bueno, piensa en alguna frase que te puede ayudar a demostrar el arrepentimiento. Quiero hacer mención a algo que ocurrió hace algunos años aquí en España. Este es el rey anterior de España que abdicó, o sea, dejó la corona en favor de su hijo, pero lo pillaron un día infraganti en África cazando elefantes. La foto dio vueltas por todo el mundo y no solamente que lo cazaron, lo pillaron cazando elefantes, sino que tuvo tan mala situación que se cayó cuando fue la cacería y se fracturó la pierna. Entonces rápidamente tuvieron que traerlo aquí para España y demás, y bueno, fue la comidilla de todo el mundo. Y cuando él está en el hospital y todo el mundo hablaba mal de él, él se anima a salir fuera y a decir una frase que está grabada en la mente de todos los españoles. Él dice, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a suceder. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. No volverá a ocurrir. ¿Será verdad su arrepentimiento? Lo tiene que demostrar ahora a través de acciones. Pero fíjate que esta frase contiene tres cosas. La primera, lo siento mucho, un dolor. Me he equivocado, un reconocimiento. No volverá a ocurrir, un compromiso que tomo. Un dolor, lo siento mucho, un reconocimiento, me he equivocado, y un cambio de actitud o un compromiso. No volverá a ocurrir. El arrepentimiento es el primer paso para entrar en la vida cristiana y es el paso necesario para cada vez que nos salimos del camino poder volver a Él. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos ayude en esta semana a arrepentirnos de cuantas cosas creamos necesarias para poder recibir el perdón de Dios. Que el Señor nos bendiga.